no me acuerdo a quién se lo decía el otro día, el título este de Tras la escafandra, ¿no? Que usa esta metáfora del trastorno alimentario como una escafandra que le ha servido a una persona para sobrevivir en un mundo muy fastidiado. Y le hablaba de lo bonito que es poder ver tras la escafandra, cuando te dejan pasar. Ahí uno se engancha. Cuando tú consigues sentarte delante de una persona que lleva puesta una escafandra durante mucho tiempo y de repente notas que está haciendo un intento de invitarte a ver lo que hay detrás, ahí hay algo muy emocionante que te engancha. Y fue ahí cuando me empezó a gustar este trabajo con trastornos alimentarios y con estas personas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Soy Rafa Pérez, bienvenidas, bienvenidos a este canal y a este nuevo vídeo. Esta es la 12ª entrevista ya son unas cuantas. Y hoy tengo el gusto y el placer de traeros a Eduardo Torres. Hola, Edu, muy buenas. Hola a todas, hola Rafa. ¿Qué tal? Nada, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista. Hoy, bueno, la idea, a ver por dónde luego va la conversación, pero la idea es, o la excusa, igual para reunirnos y charlar, es este libro, Cómo abordar los trastornos alimentarios, la persona tras la escafandra. Que bueno, tengo que decir, recién me lo acabo de terminar, tengo que decir que es un libro bastante completo, ¿no? Como que es un libro que trata los trastornos de la alimentación desde, digamos que desde diferentes ángulos y desde diferentes prismas. Al principio yo pensaba que tú eras el único autor de este libro, pero no, he visto que, de hecho, no sé dónde escribes tú y dónde no, porque es un libro que tú diriges, pero que sí que está escrito como por varios profesionales, ¿no? Es así, sí. Además, el libro, yo siempre lo digo, yo coordino. Es cierto que cuando nosotros, o sea, hay una edición en escrito, que es la que tú tienes, la física, donde ahí vamos escribiendo por capítulos distintos autores y la relación de los capítulos y los autores está en la versión digital, que hay un QR dentro del libro, y ahí especifica varias cosas. Por un lado, da el índice y la relación de autores por capítulo, y luego también metemos 2 capítulos extras donde otros autores distintos van contestando a las preguntas típicas que nos plantean las familias en sesión, y otro capítulo, las preguntas típicas que los profesionales tenemos cuando nos enfrentamos en el acompañamiento con estas personas. Entonces, también tenemos todos los dibujos que ha hecho esta paciente mía y tenemos algún material más. Y ahí se puede ver la relación de todos los participantes que han aportado, que han hecho y todo. Vale, sí, es verdad que parece que es un libro interactivo que tiene enlaces, que todavía no había entrado y no sabía todo esto que dices. Pero bueno, sí, que el libro es más allá del libro. Para decir que en la próxima edición la idea es que la relación de autores y capítulos aparezca también en el formato físico, ¿sabes? Claro, porque no sé, dímelo si quieres, qué capítulo has escrito tú, porque no sé dónde estabas tú escribiendo. Sí, yo te lo puedo decir. Yo me he encargado de redactar todo el contenido que tiene que ver con lo que está entre capítulos, y luego dentro de los capítulos he escrito el segundo del segundo bloque, es decir, todo lo que tiene que ver con las consideraciones previas a cualquier tratamiento con trastornos alimentarios. Vale. Había momentos que decía, bueno, yo creo que sí que es él, ¿no? Sí. No lo sabía, digo, me parece que es su estilo, me parece que puede ser que sea esa parte, sí. Bueno, suelo presentaros a las personas a las que entrevisto. Y claro, es que me he puesto a leer tu currículum. Yo no sé cómo te da la vida para hacer tantísimas cosas. O sea, yo no, de verdad, admiración total, porque yo no sé cómo lo haces. Y me he puesto a leer tu currículum y digo, madre mía, ¿cómo le presento? No sé ni por dónde empezar. Bueno, así que te diría que mejor... Con contextualizar un poco mi labor, tú. Vale. Yo prefiero casi que te presentes tú pues y ya está. Lo voy a resumir. A mí me gusta decir que yo soy psicoterapeuta. Es decir, soy psicoterapeuta. Antes yo decía que era psicoterapeuta de familia.
o sistémico. Ahora ya no digo eso. Soy psicoterapeuta en general porque considero que soy muy integral y porque no me gusta enmarcarme dentro de una corriente, porque no creo que la corriente sea realmente lo que vaya a determinar el proceso de una terapia, ¿no? Entonces, de acuerdo. soy psicoterapeuta y luego tengo mi actividad como psicoterapeuta asistiendo ofreciendo asistencia psicoterapéutica a personas que me lo consultan, particularmente personas con trastornos alimentarios y compis de profesión que por mi doctorado, que es el deterioro del profesional, acuden a mí a hacer sus procesos personales. Esas son las dos bases. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, Edu? Pues que yo trabajo que mucho de mi población clínica que viene a consulta son compis de profesión, son psicoterapeutas, psicólogas y psicólogos que acuden a mí porque dentro de la investigación que yo estoy llevando a cabo con la UNED, que se enmarca dentro de mi doctorado, yo estudio sobre el deterioro del profesional, ¿no? Sobre cómo el profesional se deteriora en la práctica clínica y qué factores hacen que se deteriore más y qué factores promueven que esté más protegido. Entonces, esa es mi actividad clínica. Y luego ya tengo actividad como docente, que trabajo, doy clase en 2 universidades, en la Alfonso X y en la UOC de Cataluña, y dirijo 2 formaciones de posgrado. Una en trastornos alimentarios con Instituto Centa y otra en psicoterapia emocional sistémica con psicólogos Pozuelo. Y ya luego tengo entretenimientos y hobbies. Pues, por ejemplo... Pero te da tiempo de verdad. El tema de los libros me interesa mucho, la dirección de los sentilibros, de esta editorial Sentir, que me gusta mucho porque me obliga a leer y a estar en contacto con compis. Estoy también en el colegio oficial en la sección de clínica, bueno, y en otros espacios compartiendo con compis, que es de lo que me disfruto últimamente. Bueno. Sí, bastante completito. Vaya, y que lo vivas como hobby también, ¿no? Qué interesante que no lo vivas como trabajo, está bien, ¿no? Sí. Bueno, a mí me ha venido una reflexión al leerme el libro. Bueno, yo no me dedico a trabajar trastornos alimentarios, ¿no? Precisamente por la complejidad del asunto, ¿no? Que esto yo creo que es una de las cosas que sale en el libro que me parece, bueno, pues al igual que el libro tiene está escrito desde muchas perspectivas, estos trastornos también, digamos que son para ser mirados desde muchísimos ángulos diferentes, ¿no? Y desde ahí me parece muy complejo, y tú lo dices en el libro también, ¿no? O lo decís, una de las cosas importantes es que, bueno, que en la carrera ni en el máster apenas nos enseñan de esto, ¿no? Y que para trabajar con trastornos alimentarios es fundamental una formación aparte y además un acompañamiento, ¿no? Una supervisión. Sí, yo creo que es fundamental, es imprescindible. Recién hablaba el otro día con una persona sobre la psicoterapia en general y sobre la atención que damos a los pacientes y me hacía yo pues una reflexión relativa a lo joven que es nuestra profesión. Y al ser tan joven es diferente a otras profesiones sanitarias donde cuando tú vas con un médico, que nos comparamos tanto con los médicos o vas con otra profesión sanitaria, uno sabe que el profesional que se va a sentar delante, pues bueno, pues ha hecho una carrera, pertenece a un equipo, hace una investigación, está al día de las cosas. En cambio, los psicoterapeutas no. Hay psicoterapeutas que no hacen una formación desde hace mucho tiempo, hay otros psicoterapeutas que... Y claro, eso hace que se desvirtúe mucho la figura del psicoterapeuta. Entonces, en este sentido, yo pienso que una de las cosas que a nosotros nos garantiza que nuestras terapias sean eficaces es precisamente todo lo que se enmarca dentro de la práctica deliberada, de la práctica personal, y eso se consigue con espacios de formación, con trabajo en equipo, con supervisión. Eso nos ayuda mucho a desarrollar competencias
que la ciencia nos ha dicho que mejoran nuestros resultados. Pero no es algo de lo que los psicoterapeutas seamos conscientes, porque tampoco es algo que en los programas formativos formales de la universidad nos hayan dicho que es algo importante. Sí. Se le da demasiada importancia a memorizar, aprender datos, técnicas, protocolos y modelos, toda esa parte de habilidades queda muy residual, ¿no? Eso es, técnicas, modelos, como si la técnica curara, ¿no? Como si fuera la técnica lo que cura, con lo cual si tú aprendes este conjunto de técnicas que tienes que dispensar a tus pacientes, vas a curar a tu... Claro, pero ahí a nivel epistemológico partimos de una premisa errónea. Total, porque ¿sabes qué? Que si eso fuera así, ¿para qué un ser humano va a ir a otro ser humano? Eso te lo hace una inteligencia artificial. O un libro. Pero una inteligencia artificial hoy día, tal y como están desarrolladas, ¿no? Te podría ofrecer una pauta, etcétera, pero un ser humano va a otro ser humano por algo. Sí, esto nos abre el melón de qué es hacer psicoterapia y qué cosas funcionan en psicoterapia y qué nos han enseñado que es hacer psicoterapia. Y por desgracia, lo que uno se encuentra cuando trabaja con alumnos es que cuando sale a sentarse delante de un paciente en la relación con su paciente es cuando empieza a entender qué es hacer psicoterapia. Pero claro, lo vive con mucha angustia porque los instrumentos que le han proporcionado no les sirven para hacer su trabajo. Y cae en esto de la autorreferencialidad, que es pensar que el problema es él, que no es un buen terapeuta. Ahí ya nos deterioramos. Es decir, hay algo en cómo nos enseñan a mirar a los problemas de las personas que creo que se ha quedado en otra etapa. En esta etapa de modelos, qué modelo es mejor, la técnica, las terapias estandarizadas, pero no incorporan esta visión que, por otro lado, se está metiendo ya en otros países, que son los factores comunes, los mecanismos de acción que promueven el cambio y que tienen que ver con nuestras competencias como profesionales. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, sí, la universidad yo creo que le queda mucho, ¿no? Por ejemplo, el máster sanitario bueno, me gustaría, ¿no? Que comprendiera mucho más de esto, ¿no? De lo que actualmente tiene. Aquí podríamos decir muchas cosas polémicas, pero vamos a dejarlo que efectivamente yo creo que el máster general sanitario, tal y como está conformado ahora, no recoge o no se orienta a una necesidad formativa, ni siquiera recoge la necesidad de los pacientes. Es decir, detrás no hay un interés clínico o formativo. Y eso hace que los profesionales repitan mismos contenidos con mismos docentes y al final han pagado mucho dinero. Es un tema polémico, es un tema polémico. Sí. Bueno, dicho queda. Oye, a ver si nos puedes contar un poco más de ti, porque yo leyendo, ¿no? Me venía, digo, ¿cómo tuvo que ser para Edu, ¿no? La primera vez que se encontró con una persona, ¿no? Con este tipo de trastorno. Para el jovencito Edu, no sé si recién salido de la carrera o qué. Sí, me acuerdo perfectamente de esa primera sesión, fíjate. Pues, ¿sabes lo triste? Que yo me creía que sabía. Bueno, suele pasar, ¿no? Yo me creía que sabía. Sí. Pues la ingenuidad lo que hace. Pero por otro lado, sin eso probablemente no me hubiera metido. Bueno, uno de mis maestros dice que hace falta un cierto grado de narcisismo para dedicarse a esto. Aunque luego la experiencia te dé una cura de humildad, ¿no? Sí, pero la humildad te lo aportan los pacientes. Total. Porque te das cuenta. Totalmente, sí. De hecho, yo creo que esta chica no creo que mejorara mucho. Ella venía por un tema de bulimia. Me acuerdo, era una chica andaluza y yo debía tener 23 años o por ahí. A mí los trastornos alimentarios no es algo que haya sido vocacional. Porque, no sé, ¿sabes? En esta profesión que tenemos, lo personal y lo profesional está muy ligado. Y uno va orientándose hacia, bueno, pues cosas que a lo mejor le tocan más en lo personal. Yo los trastornos alimentarios no, fue una oferta de trabajo.
Y en esa oferta de trabajo yo había visto, me había formado con una profesional que trabajaba con trastornos alimentarios, pero mi respuesta a ella cuando me quería enseñar, yo siempre decía, no me interesa, hasta que empecé a trabajar. Y cuando vi de la dificultad, pues fue cuando empecé a formarme y fue cuando empecé a supervisar y fue cuando empecé a... Y ahí fue cuando empecé a aprender. Y le cogí el gusto muchos años después, cuando yo dejé de sufrir, cuando dejé de pelearme con mis pacientes, cuando dejé de pelearme con los familiares de mis pacientes, cuando entendí que mi labor no era salvar el mundo, sino acompañar y coger de la mano a estas personas que están sufriendo tanto. Y ahí me relajé y me empezó a gustar y ahora es algo de lo que disfruto mucho. De hecho, no me acuerdo a quién se lo decía el otro día, el título este de Tras la escafandra, ¿no? Que usa esta metáfora del trastorno alimentario como una escafandra que le ha servido a una persona para sobrevivir en un mundo muy fastidiado. Y le hablaba de lo bonito que es poder ver tras la escafandra. Cuando te dejan pasar, ahí uno se engancha. Cuando tú consigues sentarte delante de una persona que lleva puesta una escafandra durante mucho tiempo y de repente notas que está haciendo un intento de invitarte a ver lo que hay detrás, ahí hay algo muy emocionante que te engancha. Y fue ahí cuando me empezó a gustar este trabajo con trastornos alimentarios y con estas personas. Sí, sí. Y que puede que eso a veces no suceda, ¿no? Que no siempre pasa. No sucede, claro que no. A veces no sucede. El otro día hice una primera entrevista y yo dije, no va a ser posible, no me va a dejar, no es el momento, pero tú le sigues tratando con el mismo respeto, el mismo cariño, ¿sabes? Simplemente, bueno, pues es mejor que busques otro recurso, no pasa nada. Sí, que yo creo que cuando uno trabaja con este trastorno, no tiene que estar muy dispuesto a saberse frustrar, ¿no? Porque también debe ser un trabajo, lo que tú dices, muy reforzante cuando eso sucede y a la vez también pues muy frustrante, ¿no? Porque hay un alto índice de abandono, ¿no? Yo creo que de los problemas con más abandono terapéutico, con más recaídas, con reingresos, la tónica es... Y sobre todo, que también hay que tener en cuenta que cuando tú trabajas con estos problemas y trabajas desde un enfoque donde la familia juega un papel importante en la recuperación, también te metes de invitado a una familia que no está en su mejor momento por todo lo que está pasando. Con lo cual, se me hace muy difícil pensar cómo trabajar sin un equipo detrás, ¿sabes? Porque en esto que tú dices, hay que tener mucha paciencia. Pues yo aquí se me viene mi compi Robin, que en nuestras reuniones está todo el rato haciendo de como el boxeador que se va a la esquina y empieza a masajear al boxeador diciendo, Edu, hay que seguir, aunque tú creas que no, estamos trabajando. Entonces, es fácil decir, bueno, pues mira, no, esto no va a avanzar, es mejor interrumpirlo, yo qué sé. Hace falta equipo, soporte. Sí. Porque además este oficio es muy solitario, puede ser muy solitario, ¿no? Y yo cada vez me voy dando más cuenta de la importancia de trabajar en equipo, ¿no? De eso, ¿no? De compartir, de supervisar, La literatura dice que uno de los factores que más deteriora al profesional es el aislamiento. Mira, qué interesante. Es uno de los factores. Aquellos terapeutas que no trabajan en equipo tienen mucho más riesgo de deteriorarse a nivel psicoemocional por la práctica de su trabajo. Totalmente de acuerdo. Yo lo siento en primera persona, ¿no? Cuando hay espacios o de supervisión o de compartir sobre algo o reflexionar, ¿no? Como uno dice, bueno, a este también le pasa, a este otro también le pasa, ¿no? ¿Cuántas veces me he sentado yo delante de una persona y nos enfrentamos a este pensamiento, todos los psicoterapeutas, el que diga que no se está protegiendo de no sé qué hacer, ¿no? No sé qué hacer, no sé qué decir, no sé qué decir. Sí. Y dices, no pasa nada, porque lo que voy a hacer es tomar nota de todo lo que está ocurriendo para luego ir
a mis compis oír y decir ¡socorro! Y luego volver, ¿sabes? Entonces, eso hace que se viva la psicoterapia desde un lugar donde uno no está desamparado, sino que tiene espacios, tiene un plan B. Vale, no tengo ni idea de lo que le voy a decir, voy a tratar de tomar nota, voy a plantear cuál es mi dificultad y voy a ir a este espacio, a ver si me ayuda. Sí. Totalmente. Y ya que trabajamos con las personas, ¿no? Que puedan ser imperfectas, ¿no? Que se den el permiso de ser personas imperfectas, ¿no? Como también la importancia de aplicárnoslo a nosotros, ¿no? No tenemos que poder con todo, no tenemos que saber todo, ¿no? Aplicarnos el cuento, que a veces es lo que nos cuesta, ¿no? El halo de invulnerabilidad que rodea la figura del psicólogo es insoportable. Sí. Ese halo de invulnerabilidad que nos ponen como referencia o como ideal, ¿no? Donde nosotros no nos deterioramos bajo ningún concepto, no dudamos, sabemos cómo son las cosas, poco menos que no tenemos problemas personales. Hay unos estándares de calidad que nos solicita la sociedad y nosotros mismos, que luego no coincide realmente con lo que nos dice la investigación, porque los psicólogos somos una población con tanto o más problemas psicoemocionales que el resto. Claro, fíjate qué paradoja que estamos acompañando a gente con mensajes de cuidado y con que sean coherentes a la hora de reconocer, identificar, trasladarlos, pero nosotros, en cambio, nos lo promovemos, pero no nos lo aplicamos. No nos han enseñado a aplicarlo, ¿no? Sí. Y, claro, esos estándares de calidad, ese halo de invulnerabilidad, acaba generando mucho deterioro en nosotros. Claro, ¿no? Y que esa no es que lo digas y que nos puedan escuchar, ¿no? Que la gente nos pueda escuchar. Efectivamente, somos psicólogos y nos pasan cosas y tenemos nuestras neuras. Porque, de hecho, es muchísimo más, diría que es mucho más neurótico pretender mostrarse frente al otro, frente al paciente, justo desde ahí, ¿no? Esa es la verdadera locura, te diría, ¿no? Que yo creo que suele, por lo menos en mi caso, yo creo que son errores de principiante, ¿no? Sí, son maneras. Cuando en terapia nos protegemos. Claro. Cuando tenemos la necesidad de protegernos en terapia. Sí. Y le decimos al paciente que no se proteja. Sí. Yo lo reconozco en mí como un error de principiante. Cuanto más experiencia tengo, pues menos dificultad tengo en mostrarme tal cual. Sí, yo creo que también. Una de las cosas que leí, no sé si esto lo escribiste tú, que me pareció muy gráfico, muy descriptivo, que se hablaba de los trastornos alimentarios como una enfermedad laberíntica. No sé si esa expresión es tuya o no. Yo creo que es el de Robin. Ajá. Y me gustó mucho, ¿no? Pero bueno, no sé si quieres... No, pero te puedo contestar. Me he leído el libro, lo he coordinado de arriba a abajo. Sí. Me siento con la capacidad de contestar como si fuera Robin, porque nuestro trabajo ya es tan simbiótico que me siento con la capacidad de contestar por él. Sí. Pues eso, ¿no? ¿Qué nos tienes que decir de este concepto de enfermedad laberíntica? Pues es que es muy interesante cómo lo plantea él en el libro, porque él dice algo así como, y me gusta, es un pacto con el diablo. Él habla de que es un pacto con el diablo. ¿Y por qué es un pacto con el diablo? Porque es tentador, realmente es tentador escuchar esta voz que me sugiere que en la medida que yo controlo mi imagen corporal o voy a conseguir sentirme mejor. Porque hay una parte socialmente que es cierta. Es decir, hay un reconocimiento social a la delgadez, hay unas atribuciones de fortaleza a las personas que consiguen adherirse a dietas, hay incluso ya a nivel social dentro del término de salud, las personas saludables son las que hacen esto, ¿no? Con lo cual, claro que es tentador, es fácil sentirse bien en la medida que puedes controlar estas cuestiones objetivas, sobre todo en un escenario donde no te van bien las cosas o te sientes mal, es mucho más fácil aplicar esa estrategia. Lo que pasa, y dice Robin, es que una vez que haces el pacto con el diablo, está la letra pequeña. Que al principio esto funciona. Y como funciona, llega un momento en el que te sorprendes a ti mismo en un laberinto en el que ya no sabes dónde empieza la salud
el control, dónde empiezo yo, dónde empieza mi problema, dónde empiezo... Y ahí es cuando el paciente está completamente perdido y no sabe distinguir dónde es una cosa y es otra. Además, tiene otra implicación esta metáfora que una vez que estás en el laberinto no es tan fácil volver. Es muy difícil volver. Y es muy probable que la salida por la que vayas a retornar no sea o no te devuelva al origen en el que tú estabas. Es un cambio donde vas a salir en una salida nueva, en un escenario nuevo. Nunca más vas a volver a ser la persona que eras. Que esto no tiene por qué ser malo, ¿eh? Pero muchas veces escuchas a los pacientes o a los familiares, quiero que mi hija vuelva a ser o quiero volver a ser. Y eso realmente es difícil aceptar porque implica un duelo. Esa persona ya no existe y al salir de este laberinto vamos a salir en una casilla muy diferente. Y sobre todo lo que tú decís, lo que se comenta también mucho en el libro, que muchos de estos trastornos empiezan a edades muy, muy tempranas y que tampoco es saludable, ¿no? Querer que esa persona vuelva a tener 15 años porque esa persona ya tiene otra edad y bueno, es como... Me recuerda, ¿no? Como el viaje de Ulises, de vuelta. Ulises cuando vuelve a Ítaca ya no es el que era, ¿no? Eso es. Eso es. Y eso es difícil, ¿eh? Eso es difícil de aceptar. Es complicado para las familias y para los pacientes. Sí. A ver, porque hay cosas que te iba a preguntar que ya están dichas. Sí, hay una cosa... Otra que tenía apuntada, ¿no? Que también sale mucho, que es esto de que para la enfermedad, ¿no? Y está bien, se habla mucho también de la externalización, ¿no? De externalizar. Una cosa es la persona y otra cosa es la enfermedad. Como una de las herramientas principales de la terapia, ¿no? Hay varias externalizaciones en los distintos capítulos. Yo creo que la primera es el primer capítulo que lo escribe María Bustamante y de hecho yo creo que acierta cuando dice una invitada indeseada, ¿no? Sí. Porque yo creo que ayudar a las familias a entender dónde empieza el problema y dónde está su hija es algo fundamental. Y hay más, está también esto del pacto con el diablo, pero hay otra que yo introduzco mucho, que también lo meto en mi capítulo, que es desde la película del exorcista, ¿no? Donde de alguna forma es importante acompañar a esta madre a entender que las acciones que su hija está teniendo a cabo, que pueden ser horribles, no son procedentes de su hija, sino son procedentes de la naturaleza de lo que tiene, que es este demonio que le ha invadido. Con lo cual hay que ayudar a entender dónde empieza el demonio y dónde empieza su hija, para generar una alianza con la hija en contra del demonio. Y no para generar un discurso que acabe uniendo más al demonio con la hija, ¿no? De hecho, hay un pasaje en El Exorcista donde el cura dice que va a practicar el exorcismo y el demonio le dice, eso nos va a unir más. Hay muchas acciones que los familiares tienen con toda su buena intención y te diría que algunos terapeutas con poca especialización tienen que no solo no sirven para hacer ese exorcismo y sacar al demonio de la persona, sino que provocan lo contrario, ¿no? Porque se alían con esto, ¿no? Son estos efectos iatrogénicos de la psicoterapia donde el terapeuta, a través de su mirada, consigue que el paciente enferme más. Claro, ¿no? Porque hay una mirada como patologizada hacia la persona, ¿no? Que yo creo que esto es lo importante, separar el trastorno de la persona. Eso es. Fundamental, ¿no? Como la persona es muchísimo más que todo esto. Unen a la persona con su escafandra. Es decir, un tratamiento centrado en el síntoma, un tratamiento centrado en acompañar a la familia a mirar solo el síntoma, donde el recurso asistencial implica una terapia para el manejo sintomatológico,
de si ponemos pestillo o no ponemos, si le decimos que coma, hace que toda la mirada de los profesionales hacia esta persona, de los familiares hacia estas personas, del colegio, de los amigos, se centre en la escafandra. Y eso hace que esta persona se adhiera a la escafandra como un soporte identitario a partir del cual existe. ¿Cuándo son personas que están hambrientas de ser vistas o miradas desde otro escenario? Por eso es tan importante la mirada y por eso la metáfora de la escafandra. Bueno, esto tiene que ver mucho con lo que Víctor Amat llama como problema diabólico, ¿no? Como el querer, o soluciones intentadas, ¿no? Que lo transforma ese concepto, ¿no? La propia tentativa de solución es más problema que el problema. Eso es la base de lo que propone Víctor, ¿no? Claro, porque cuanto más eso son el problema. Claro, cuanto más insistencia, más resistencia y más, claro, más se va a agarrar la persona a eso, ¿no? Claro. Y eso es un efecto iatrogénico de nuestra profesión. Sí, yo, fíjate, ¿no? Hablando un poco de la formación que yo recuerdo haber tenido en la universidad, está muy centrado en esto justo, ¿no? En la sintomatología, ¿no? Lo que yo recuerdo haber estudiado de estos trastornos, síntomas todo el rato, ¿no? Por eso en el libro, mira, yo cuando planteé escribir el libro, planteaba escribirlo desde invitar al lector a adoptar una mirada irreverente sobre la conceptualización a nivel epistemológico de lo que es un trastorno alimentario. Que no es una crítica al sistema en el sentido de que sea crítico con los profesionales, por ejemplo, que trabajan en un hospital donde solo atienden al síntoma, porque entiendo que ahí la culpa no es del profesional, sino es una invitación a todos los que pertenecemos al sistema a pensar sobre el propio sistema y desde dónde estamos mirando estos problemas que tenemos estas estadísticas tan negativas en los procesos de recuperación, ¿no? Con lo cual, por eso yo en esta actitud irreverente lanzo esta idea si los trastornos alimentarios son realmente trastornos de la conducta alimentaria. Realmente esa conceptualización de este problema nos está sirviendo a nosotros para ofrecer procesos psicoterapéuticos que sean eficaces. O si en esa conceptualización, por contra, estamos fomentando que nuestros procesos psicoterapéuticos fomenten resistencias y fomenten un curso del trastorno donde empeorar, no mejorar, ¿sabes? Por eso hemos sacado la C de trastorno de la conducta alimentaria y lo llamamos trastorno alimentario. Para sacar la maldita C que nos confunde tanto y confunde a las familias, porque esto es algo mucho más que un problema alimentario, es algo más complejo. Entonces, esto se vino reforzado porque el prólogo también, una vez que estaba escrito el libro, lo hizo José Luis Marín, que es un médico psiquiatra que ha estado en la APA y que es muy crítico con esta visión. Y los dos coincidíamos en esto. Y yo pensaba que iba a obtener mucha resistencia. Pero, por ejemplo, Natalia Seijo, José Luis Marín, muchos autores, lo que les ha gustado del proyecto es esa mirada irreverente a la hora de conceptualizar estos problemas y tratar de entenderlos desde otra premisa que nos ayude a recoger la realidad que hay detrás de la conducta alimentaria. Y esto es lo que a mí más me gusta del libro, que es como un manual que se diferencia de otros manuales donde pueden hacer algunas atribuciones más allá de la conducta alimentaria, pero la intervención se centra exclusivamente en la conducta alimentaria. Sí. Me venía con esto que dices, la reflexión, no sé si tiene mucho sentido, pero claro, por lo general detrás de estas personas que sufren este trastorno hay según el psicoanálisis, ¿no? Un super yo muy grande, ¿no? Suelen tener un juez interno muy grande, muy culpador, muy castigador, muy exigente, sobreexigente. Y yo creo que este tipo de terapias a la antigua usanza me parece que pueden justo reforzar esto, ¿no? Porque ese tipo de terapias pueden ser precisamente, o me llegan, no sé si son tan así, como con bastante rigidez. Digo, si esa rigidez interna ya la tienen las propias personas que sufren este trastorno, ¿no? Que pueden ir orientadas más desde ese lugar que refuerzan más estos asuntos internos de la persona que otra cosa, ¿no? No sé si estás de acuerdo o no.
Sí, sí, sí. A mí me gusta mucho el abordaje que hace con respecto a esta exigencia y esta crítica que hace Natalia Seijo en el yo rechazado, ¿no? Bajo Sí. esta premisa de que estas personas esconden un yo rechazado Ujú. y que ese yo rechazado es precisamente todos estos mensajes autodestructivos o exigentes o desde la vergüenza, desde el rechazo, desde la vergüenza, y ella habla de cómo ese yo rechazado ha sido conformado a lo largo de la biografía de la persona, con lo cual es interesante porque cuando nosotros vemos esa exigencia es como una huella que nos debe invitar a entender la biografía de esta persona y entender en qué momento se conformó ese yo rechazado. ¿Fue durante un bullying en el colegio? ¿Fue durante por su peso, que es algo muy habitual? ¿Fue durante una etapa donde los padres se estaban separando o uno de los padres estaba enfermo? ¿Dónde aprendió esta persona a generar una mirada hacia sí misma desde el rechazo que hace que a día de hoy disocie esa mirada y la viva desde atribuciones emocionales desde otros momentos del pasado? Es interesante. Y ella lo hace también a través de la externalización, porque empieza a hablar de estos diálogos internos desde distintos personajes, ¿no? Como la piraña, que es este mensaje destructivo y exigente que de alguna forma es muy crítico. O la niña abandonada, o distintos personajes que podemos ir identificando. Pero al final el rechazo, la exigencia, la vergüenza, no dejan de ser más que mecanismos de defensa para no contactar emocionalmente con una parte de mí que en su día se sintió muy mal. Es una manera de... Ese abordaje es interesante porque permite darles un marco explicativo a los pacientes para entender de dónde surge e integrar ese yo rechazado ya desde la adultez y entender que esa parte de sufrimiento no tenía que ver con algo que fuera gorda, que fueras... Permite integrar todas estas voces de una forma más constructiva. Y es un abordaje muy interesante. Sí, claro. Porque cuando uno sabe comprenderse o sabe resignificar su propia biografía desde otro lugar, ahí empieza a aparecer una mirada más amable, Sí. más autocompasiva, ¿no? Que es algo fundamental, te dirían todos los procesos terapéuticos, pero igual en O el... más aterrizada en el aquí y el ahora. Porque ¿cuántas veces nos encontramos con pacientes que tienen estas creencias negativas sobre sí mismos, que se han conformado en etapas, por ejemplo, de su infancia, que sus padres se estaban separando y ellos, a esa edad, su cerebro no está conformado y todas esas atribuciones emocionales que tiene una separación, las aterrizan en una narrativa sobre la culpa es mía. Y yo como Totalmente. adulto sé que no era culpa mía, pero lo siento como culpa. Sí. Y esto cuando lo he leído me parece muy interesante yo mismo, ¿no? A veces me siento como ese niño gafotas. O gafotas no, que hay un juicio, ¿no? Hacia ese niño con gafas. Sí, pero Que le llamaban gafotas. A veces aparece incluso en el presente, ¿no? Entonces, muy interesante esto, ¿no? Como uno no sabe verse en el aquí y el ahora tal cual es el adulto que uno es en el presente, ¿no? Sí. Es el yo rechazado de Natalia, que es muy interesante y es un abordaje para ver esto de la vergüenza que surge muchas veces desde el abuso sexual o son mecanismos de defensa que nos sirvieron o nos salvaron la vida en algún momento, pero que esconden creencias muy negativas. Soy sucia, las tengo interiorizadas y vienen de un acontecimiento antiguo, no es ahora. Entonces, ahora tenemos la oportunidad de revisitarlo desde los recursos que ahora tenemos. Y que ni siquiera yo también te diría que muchas de esas creencias en terapia se trata de ponerlo en palabras porque ni siquiera son conscientes. Muchas veces actúan en la persona de manera implícita e inconsciente, entonces ya el simple hecho de recordarlo, yo es que tengo ese pensamiento sobre mí, esta creencia sobre mí, eso ya es un primer paso súper importante. Sin duda, sin duda. Sí. Y en esta línea, ¿no? Una de las cosas también interesantes con las que me quedo de los trastornos de alimentación es que, claro, como decís, no hay una meta a la que uno llega y ya uno se queda conforme consigo, ¿no? Sino que para el trastorno alimentario nunca nada es suficiente, nunca se llega a ningún lugar. Da igual lo musculado que esto también es muy interesante, ¿no? Que cómo se produce este trastorno se puede producir en hombres
con vigorexia, ¿no? Nunca es suficiente mi estado de musculación o nunca es suficiente cómo voy a estar, ¿no? Da igual que esté al borde de la inanición, por ejemplo, que para el trastorno nunca se llega a esa meta, ¿no? Nunca es suficiente nada. Y es terrible, ¿no? Porque es horrible. A mí me viene de aquí, claro, ahí es cuando uno se da cuenta que esta estrategia que aparentemente tiene que ver con la conducta alimentaria esconde procesos psíquicos complejos. Sentarte delante de una paciente en consulta que tiene 37 kilos, que está al borde del colapso, y preguntarle si se quiere morir y que ella te diga que no, pero que no puede comer. Ahí es cuando uno toma conciencia que esa conducta está supeditada a unas estructuras mentales, emocionales, psicoemocionales, mucho más complejas. No es solo la conducta. Estos estados psíquicos tan complejos son los que tienen que cambiar, no la conducta. Porque efectivamente hay personas que quieren, llega un momento, no se quieren morir, pero hay algo a nivel psíquico y psicoemocional que les impide afrontar eso desde un lugar donde sean o se sientan capaces. Y algunos, por desgracia, llegan a morir. Y no es que sean más tontos, ni que haya que explicarles, oye, que tienes que comer. Es más complejo. Por eso es tan importante esta competencia, yo siempre digo, los trastornos alimentarios, del pensamiento complejo. El pensamiento complejo, entender en qué contexto este comportamiento tiene un sentido y no caer en este pensamiento simple o popular de las personas que no trabajan con estas problemáticas tan graves. Nosotros que trabajamos con ellas podemos encontrarle ese sentido. Sí. Mirar mucho más allá de la escafandra, ¿no? Sí, claro. Debe ser mirar dentro. Y además te voy a decir una cosa, ese sentido es coherente a la biografía de la persona. Siempre. Sí. Siempre es coherente. Mira, otra cosa sobre lo que también quería reflexionar, que yo creo que esto luego tenemos que tener en cuenta cuáles son las variables contextuales, no solo familiares, sino también sociales, que refuerzan, como te has dicho antes, ¿no? Que refuerzan también los trastornos de alimentación, ¿no? Y yo creo que cada vez más hay mucha confusión y yo creo que te diría que a propósito entre las grandes corporaciones que les interesa, pero esta confusión tan grande que hay entre salud y estética. O cómo se ven a veces anuncios sobre estética, sobre arreglos estéticos, que el mensaje es cuídate, ¿no? Entonces, yo creo que es una confusión a veces con conciencia interesada, pero claro, cómo estas personas, ¿no? A lo mejor creen, o estas personas que están haciendo un ejercicio físico excesivo cuando les está siendo contraproducente, se están contando, ¿no? Que se están cuidando. Y cómo todo esto, cómo esta confusión tan grande que hay, que yo creo que conviene decirlo, ¿no? Es que no. Una cosa es la salud y otra cosa es la estética y puede que a veces vayan en caminos contrapuestos, ¿no? Cómo esta confusión que a nivel social está es una variable que hace mucho daño, ¿no? A nivel macro nos encontramos un contexto que deberíamos revisitar porque no es normal la incidencia de trastornos alimentarios que tenemos. Cuando tú te paras a ver estos factores de riesgo sociales, por supuesto te encuentras uno nuevo, para mí dos nuevos que están haciendo o contribuyendo a que haya mucha más incidencia, que es las redes sociales y es el mensaje de salud. Dentro del mensaje de salud es esta capitalización del concepto de salud. Es decir, de alguna forma que en un mensaje de salud, cuando tú vas a un supermercado y te ponga saludable, light o todo eso, realmente no hay una premisa centrada en criterios de salud, hay una premisa centrada en criterios de productividad, venta, etcétera, etcétera.
O no lo encontramos también, por ejemplo, y aquí no me cuesta ser crítico, en algunos mensajes sobre el real food, por ejemplo, ¿no? Que esconden medias verdades para al final acabar promoviendo consumo. Es decir, por ejemplo, en Real Food tenemos a Carlos Ríos, que él, a través de una serie de investigaciones centradas exclusivamente en nutrición, que no incorpora la parte psicológica de cómo nos alimentamos, por cierto, pero tampoco le interesa, él manda un mensaje de comer comida procesada es malo, que es un mensaje pseudo verdad, pseudo mentira, porque ahí habría que meter muchas más variables, con qué frecuencia, qué cantidades, en qué etapas evolutivas, qué impacto psicológico tiene hacer una dieta restrictiva. Pero bueno, él coge esto y ¿para qué lo coge? Para comercializar una aplicación donde la gente va al supermercado, sabe que es real food, que no es real food, compran el discurso, con lo cual en este discurso eliminan los alimentos procesados bajo la premisa de que es salud, pero en realidad lo que hay es un interés comercial porque luego él acaba generando productos que son, pero que al final tienen azúcares, tienen, quiero decir, pero ya tienes a mucha gente metida en el campo, ya la gente se va saliendo, pero metido en todo esto del real food. Y además tienes a otra gente dentro del real food que de alguna forma han tenido otros factores de riesgo, problemas familiares, traumas, que hacen que cojan ese mensaje y deriven un problema de trastorno alimentario. Con lo cual, es cierto que los alimentos procesados son malos para la salud, es cierto que tenemos un problema social en la base alimentaria, sí. Ahora, cuando se capitaliza ese mensaje, al final no hay un criterio de salud, hay un criterio de productividad. Claro, al contrario, ¿no? Porque tenemos que tener la salud como algo global, lo que por supuesto implica la salud mental. Si yo me obsesiono mucho en comer sano y eso se convierte en un problema, ahí la salud deja de estar. Efectivamente. Y al final, la labor de educar, que es entender a las personas desde dónde nos alimentamos y las necesidades que tenemos, al final lo centramos en kilocalorías, en peso, en cuestiones estéticas. Y por ahí nos golpean, porque no nos hablan de es malo los ultraprocesados, porque la cadena alimentaria, no, te vas a poner gordo y ser gordo es algo malísimo. Y acaban conquistando estos conceptos. Sí, sí. Y desde ahí muchos coaches de estos de autoayuda malentendida, Sí. que de esto habla mucho Víctor Amar, ¿no? Que promueven justo este tipo de cosas, ¿no? Como este tipo de mensajes de cuídate, pero por supuesto muy desde el éxito y todo esto lo pongo entrecomillado, ¿no? Que volvemos a lo mismo, es la capitalización total y absoluta hasta de la salud mental. Es decir, tienes que ser poderoso, tienes que ser exitoso, pero que eso realmente no recoge las necesidades que tenemos como seres humanos. Somos seres relacionales, somos seres que necesitamos mostrarnos mal. Tienes que no depender de nadie, mostrarte vulnerable. Hay un tipo, creo que es el Yados uno que se está haciendo muy popular, porque vende ideas de este tipo y, bueno, son dañinas, ¿no? Y que luego tú en consulta pues tienes que acompañar a estas personas a reaprender estos conceptos y a entender que hay otras variables que tienen que son importantes. Pero sí, sin duda, hay factores sociales y luego están las redes sociales. Tú coge Instagram, esto lo habla muy bien Manuel Antolín en el capítulo de redes sociales. Coge y métete en Instagram y métete en el algoritmo y empieza a ver cómo te empiezan a mandar fotografías que no necesariamente están relacionados a una imagen corporal concreta, sino de felicidad, de viajes, y luego te empiezan ya a meter la alimentación y el deporte y la tal. Y luego mírate al espejo. Mírate al espejo, mírate al espejo. Estate 2 horas con eso y mírate al espejo. Y dime si puedes estar o no satisfecho con tu imagen corporal. Sí. Muy difícil llevarse bien con su cuerpo. Totalmente. Bueno, a mí no paran de llegarme anuncios de que me vaya a Turquía a hacerme implantes. ¿Ves? Todo el rato el algoritmo va moldeando estos mensajes. Sí. Y después tú te miras al espejo y es difícil tener una buena relación con los Sí, yo creo que también decir que yo no me siento inmune a eso. O sea, nadie es inmune a ese tipo de cosas, por muy psicólogos que seamos, ¿eh? Eso es. Eso es. Sí.
Bueno, pues yo las preguntas que tenía así un poco para hacerte ya estarían. No sé Fantástico. no sé si quieres añadir algo más, ¿te apetece decir algo o está bien así? Bueno, pues la necesidad en estos tiempos donde los trastornos alimentarios precisamente son ah, algo que nos vamos a encontrar en nuestras consultas, a los que nos estén oyendo que sean profesionales, que se especialicen, que supervisen, y a los familiares que puedan estar escuchándonos, o si alguien tiene algún tipo de problema en su familia o en su entorno, esto de la invitada indeseada, ¿no? Esto de aprender a entender dónde empieza mi familiar y dónde empieza el trastorno, para comprender a dónde lleva el trastorno a las personas y a poder aliarse con la persona y acompañarla y cuidarla en su proceso de recuperación. Porque es algo muy frustrante y esa fotografía siempre nos puede ayudar a saber, pero desde aquí estoy cuidando o no estoy cuidando, creo que son dos mensajes que son importantes. Bueno, muchas gracias. Y, y nada, decirnos dónde podemos conseguir este libro para quien le interese y lo quiera adquirir. Está en todas las plataformas, está en Amazon, en la FNAC, en el Corte Inglés, en la Casa del Libro, en cualquier plataforma lo van a poder encontrar y en las librerías también. Ok, bueno, pues antes de cerrar, me gustaría leer el poema que hay al principio del libro. El de ¿Vale? Miguel. Sí, que me gustaría que me dijeras quién es. Miguel Gane es un poeta que ahora mismo, pues yo creo que es el poeta en castellano que más ventas está teniendo. Entonces, lo curioso de Miguel y lo que a mí me gusta de Miguel es que él es de procedencia rumana. Y vino con Rumanía siendo muy pequeñito. Y es muy interesante cómo una persona que ha crecido en su infancia con otro lenguaje pueda ser capaz de transmitir en un lenguaje que no era el suyo toda la sensibilidad que transmiten sus poemas. Entonces, él es una persona muy accesible y además es una persona muy comprometida con estas causas. Y yo pensé que me iba a decir que no, pero lo cierto es que cuando le planteé el tema de poder hacer algún poema, incluso pensé que me iba a mandar uno que ya tenía hecho, pero lo hizo él, le conté la historia, le mandé la historia de esta paciente que aparece en el libro y a partir de esa historia le mandé los dibujos y él me hizo ese poema y acabamos los dos súper contentos porque de hecho él luego en este libro que tengo aquí, que acaba de salir de él, lo incorpora el poema. Entonces hicimos ahí como un intercambio, ¿no? Él me dejaba el poema y luego él lo podía publicar. Con lo cual escribe este poema que vas a leer, que es Tras la escafandra, que yo creo que recoge muy bien la idea del libro y a mí me encantó en cuanto lo leí. Sí. Bueno, y los dibujos de María, ¿no? Sí. Son preciosos. Es espectacular. Me parecen de una belleza que se me Imagínate ponen cuando los yo lo vellos vi de en punta. sesión. Imagínate cuando lo vi en sesión. Increíble. Espectacular. Sí. Bueno, pues venga, voy a leer el poema. Tras la escafandra. Cuando comencé a nadar, el agua lo invadía todo. De poco valía el traje y la escafandra. De poco valía mover los brazos. El agua lo invadía todo. Es grande y largo el océano. Cuando se nada sin rumbo, todas las olas son la misma ola. Todos los vientos son el mismo viento. Tan solo debía buscar el faro. Eso es lo que sabía. Eso es lo que decían. Tras el faro comienza un mar, más pausado, más calmado. Un mar para mí. Eso es lo que quería. Y después de aquel mar vino un río. Y aunque no me hubiese librado del agua, que lo invade todo, ya no hizo tanto frío. Eso es lo que sentía, que ya no hacía tanto frío. Pero no fue hasta pisar el suelo que me di cuenta. El fondo del océano fue oscuro, porque no pude mirar hacia arriba. Precioso. Pues como verás, precioso.
Mm. Bueno, Edu, pues muchísimas gracias. Gracias por todo tu conocimiento, tu sabiduría. Me abruma todo lo que sabes, Edu, la verdad. Así que eso, un placer, un placer. Nada, a ti por la invitación, por esta iniciativa, por dar la oportunidad de compartir entre compis esta profesión, de hacérselo llegar a otros, a gente que incluso no ha estudiado psicología. Yo creo que estas son las iniciativas que nos ayudan bueno, pues a promover esta educación en procesos psicológicos y emocionales. Entonces, es genial, es fantástico. Bueno, pues nada, pues un abrazo y si vienes por Asturias en algún momento avísame, nos tomamos un café. Perfecto. Venga, Vale, perfecto. Te mando bueno, un abrazo fuerte. venga, a ti. Hasta luego. Hasta luego, chao.